Bien, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos al interesante mundo del estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los falsos profetas y para eso quisiera que hagamos una breve oración antes de abrir las Escrituras. Creo que este tipo de temas merece un discernimiento especial y vamos a inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, al abrir las Sagradas Escrituras con un espíritu de humildad, rogamos que tu Espíritu Santo pueda asistirnos en la interpretación apropiada y prudente de este santo libro. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si algunos recuerden, más o menos como allá en el 2009, 2010, surgió un hombre que se llamaba Cristian Silva. Decía ser un profeta, algunos le llamaban pastor, salió dentro de los círculos de la comunidad adventista. No sé si él es argentino o uruguayo, pero en los años más o menos 2009, 2010, comenzó a lanzar una campaña muy fuerte por medio de las redes sociales en relación a que Cristo iba a venir el día 15 de octubre del 2011. Así lo aseguraba en base a ciertas predicciones que tenían que ver con el calendario judío. De manera que él abiertamente publicaba que Cristo iba a venir el día 15 de octubre del 2011. Me tocó estar en una campaña allá en la ciudad de Kansas y recuerdo que platiqué con varios hermanos de la iglesia y me contaban testimonios de cómo estaban sus enseñanzas sacudiendo mucho la congregación y muchos lugares por aquellos rumbos. Seguramente más de uno de ustedes logró escuchar o conocer un poquito más de él, pero él decía lo siguiente: Jesús va a venir el día 15 de octubre del 2011, pero si por alguna razón no viene, decía este hombre, yo mismo voy a salir a declarar que soy un falso profeta. No necesitan decírmelo ustedes, no necesita que alguien más me lo diga. Yo mismo voy a declararme que soy un falso profeta. Y todo lo que yo enseñé se va a ir a la basura, decía él. Pero llegó el día 15 de octubre del 2011. Al día siguiente, en efecto, pues obviamente el Señor no vino, pero él valientemente dio la cara y él se expresó diciendo de la siguiente manera. Dijo así: esperábamos que Jesús iba a venir el día de ayer, Jesús no vino, pero ese no es mi problema, ese es problema de Dios, porque Dios me dijo que Jesús iba a venir el 15 de octubre del 2011, yo hice mi trabajo, si no vino no fue problema mío, si no vino fue problema de Dios. Así de embusteros son los falsos profetas. Y yo quiero llevarles a la Biblia. Vayan conmigo por favor al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, quiero que vayan al capítulo número 13. Hechos capítulo número 13, versículo número 6. Hechos capítulo número 13, versículo 6. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Así que aquí en este pasaje encontramos a un hombre que tiene una profesión, si le queremos llamar así. Él es mago, pero dice la Biblia que se hacía pasar por falso profeta. Ahora, hermanos,
ese es el problema de los falsos profetas. El problema de los falsos profetas es que se atribuyen una identidad que ellos no tienen. Es decir, tratan de aparentar algo que en realidad ellos no son, no viven y no practican. Ahora, cuando hablamos del profeta, nosotros siempre tenemos en la mente que un profeta es aquel que puede vaticinar, que puede anunciar eventos futuros o alguien que profetiza. Pero en el concepto bíblico, la palabra profeta no necesariamente quiere decir eso. La palabra profeta en el griego viene de la palabra griega profoneo, que quiere decir alguien que es un portavoz, alguien que viene siendo un embajador, un enviado. Así que en un término general, el profeta es el que anuncia las verdades de Dios. Es el portavoz de Dios. Puede ser que emita alguna profecía, que tenga un sueño, que tenga una visión, pero no necesariamente. Ahora, quiero llevarles a sus Biblias, vamos a ir a 1 de Juan capítulo número 4. No siempre traemos los textos en la pantalla. Para mí sería muy fácil hacerlo, pero la razón es que si ponemos los textos en la pantalla y abusamos de eso, nunca vamos a poder disponer de tener las escrituras en nuestras manos. Y yo creo que es muy importante que podamos tener las escrituras, leer las escrituras literalmente y no necesariamente de una pantalla. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo número 4, versículo número 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Está diciendo que tenemos que probar a los falsos profetas. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros medir a un falso profeta? ¿Cómo podemos probar a un profeta? Bueno, mire lo que dice el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo número 8. Este es un versículo muy conocido. El libro de Isaías, capítulo número 8 y versículo número 20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la vara, la norma, la regla para poder medir a los profetas, a los que son portavoces de Dios? Bueno, dice la Biblia dos cosas: a la ley y al testimonio. Ahora, no tenemos problema para saber a qué se refiere la Biblia cuando habla de la ley. Cuando habla de la ley, no solamente habla de los 10 mandamientos. En el concepto hebreo, la ley es mucho más que los 10 mandamientos, es la Torá, el Pentateuco. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir la palabra testimonio? No se refiere al concepto que nosotros tenemos como el buen testimonio. Es decir, que un profeta debe de dar un buen testimonio de su vida, de sus actos, aunque debiera hacerlo, pero no es a lo que el texto bíblico está diciendo. Cuando la Biblia habla acerca de la ley y el testimonio, en realidad tenemos que interpretarlo a la luz de la Biblia. Ustedes conocen ese versículo muy conocido en Mateo 5:17, donde Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Noten que el término la ley y los profetas es un término análogo con Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Ahora, como un ejemplo más, voy a leerles Mateo capítulo número 11, versículo número 13.
Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De manera que cuando Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, quiere decir a la ley y a las enseñanzas de los profetas. En otras palabras, la regla para medir a los profetas o a los portavoces de Dios es la ley y las enseñanzas de los profetas. En otras palabras, es medirlos a través de las Escrituras. Y aquí quiero dejarles una gran verdad, hermanos. Es imposible que usted pueda medir a un profeta si usted no conoce las Escrituras. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso? Bueno, de manera general sabemos que, como acabamos de decir, a la ley y al testimonio, pero hay otros elementos que considero que debemos de enfocarnos y que valdría la pena que podamos repasarlos a la luz de la Biblia. Y quiero llevarles al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo número 18. El libro de Deuteronomio, capítulo número 18. Vamos a mirar allí el versículo 21, porque esto de estar distinguiendo el profeta verdadero y el profeta falso es un problema desde la antigüedad, es un problema desde el Antiguo Testamento. Y de hecho el pueblo de Israel le pregunta a Dios, ¿cómo podemos nosotros identificar a un profeta falso? El Señor les da una respuesta en el libro de Deuteronomio, capítulo número 18, versículo 21. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Este principio, pues es un principio muy sencillo. Si un profeta declara una profecía en el nombre de Jehová, pero esta profecía no se cumple, pues lógicamente que podemos decir que ese no es un profeta enviado de Dios. Ahora, hermanos, les hago esta pregunta. ¿Pero ustedes creen que puede haber un falso profeta y que este profeta falso pueda proferir una profecía y que esta profecía se cumpla al pie de la letra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede haber un profeta falso que declare una profecía, pero esta profecía sí se cumpla? Vamos a ir a la Biblia para ver si esta situación se puede dar. Y quiero llevarles ahí mismo al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 13 ahora. Deuteronomio capítulo número 13. Vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Deuteronomio capítulo número 13. Versículo 1 en adelante. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. Así que ¿puede un profeta falso proferir una profecía y ésta cumplirse? Pues según la Biblia sí. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Se dan cuenta que la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso viene siendo una línea demasiado delgada, casi imperceptible, y que la única manera de probar a los falsos profetas es, repito, conociendo verdaderamente las Escrituras? Ahora, hermanos, esto nos lleva a otro razonamiento. Si decimos que un profeta falso puede emitir una profecía y cumplirse, entonces la pregunta está sobre la mesa. La pregunta sería, ¿significa entonces que Satanás puede conocer el futuro? ¿Puede el diablo conocer el futuro? Bueno, según la Biblia, no necesita buscarlo, lo puede anotar si gusta, pero según la Biblia, en Isaías 46 y versículo 9 y 10, la Biblia dice que Dios es el único que puede conocer el futuro. Isaías 46, verso 9 y 10. Ahora, quiero llevarle al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, por favor. Capítulo número 2. Daniel capítulo número 2. Y vamos a mirar ahí el versículo 27 y 28. El contexto, pues es un contexto ya muy conocido. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. En realidad Dios en ese sueño le está resumiendo toda la historia del futuro. Le revela todos los acontecimientos en relación a los reinos que van a estar por venir hasta la venida del Señor. Y Nabucodonosor está intrigado porque quiere conocer qué es lo que viene para el futuro en relación a ese sueño. Y dice el capítulo 2 de Daniel, versículo número 27, dice el verso 27 de Daniel capítulo 2, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, noten, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. En otras palabras, Daniel está diciendo, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos pueden conocer el futuro que el rey pretende. Y el verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual ese sí revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así que según la Biblia, los astrólogos, los adivinos, los magos, los sabios, no pudieron consultar a los demonios para tener una respuesta ante Nabucodonosor. Y los demonios tampoco podían conectarse con estos individuos para darle una respuesta al rey. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay una conexión entre los demonios y los magos y adivinos del imperio babilónico? Hermanos, porque es muy claro que Satanás no tiene facultad de conocer el futuro. Ahora, lo que sí puede hacer Satanás es hacer un análisis de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo y en base a eso darle un curso a la historia de estos acontecimientos producto de un análisis, de una observación. Como decíamos la vez pasada, como Kim Jong, que pudo anunciar la caída económica del 2008 y ahora esta del 2020,
no porque tuviese facultad de conocer el futuro, sino por el hecho de estudiar ciertos acontecimientos financieros en el mundo, hay forma de predecir ciertos aspectos en el futuro, pero no por la prerrogativa de que tiene la facultad de conocer al futuro, sino es el resultado de un análisis, de una observación de los cursos, de los acontecimientos del mundo. Y en ese sentido, el diablo, obviamente como cualquier persona, también puede tener la facultad de eso. Hay un vidente que ha sido muy famoso y tiene millones de seguidores. Me refiero a Nostradamus, que fue un vidente allá del siglo XVI. Las profecías de Nostradamus, que él emitió cientos de profecías. Algunas se cumplieron. Por ejemplo, él profetizó que Adolfo Hitler iba a llegar a dirigir lo que conocemos como la antigua Alemania. Él lo profetizó y se cumplió. Pero hay otras profecías que él ha declarado y no se han cumplido. Por ejemplo, él profetizó que en el año 2000 iba a haber una guerra nuclear en Europa y a través de esa guerra nuclear todo Europa iba a desaparecer. Llegó el año 2000 y nada de lo que predijo siquiera se acercó a su profecía. De manera que podemos decir hasta aquí, hermanos, que el único que puede conocer el futuro es el Dios Todopoderoso. Satanás intenta hacerlo, pero no porque tenga una facultad de omnisapiencia, sino es el resultado de un análisis, de un estudio de los acontecimientos, del curso de los eventos, y él puede más o menos descifrar ciertos aspectos y pueden ocurrir, como también se pueden enumerar otras profecías a través de muchos años por muchos profetas que no se han cumplido. Ahora, vayan conmigo al libro de Segunda de Pedro capítulo 2, porque quiero que meditemos un poco en lo que mueve a los falsos profetas a ejercer un ministerio que conduce a la impiedad. Segunda de Pedro capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. Dice Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Por qué dice la Biblia que estos falsos profetas ejercen este tipo de ministerio? Según el versículo 3, dice que los mueve la avaricia. Es decir, pretenden monetizar. Hay intereses económicos de fondo. Y el texto dice en el verso 3: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que, ¿cómo es que operan los falsos profetas? Miren, hermanos, hay una característica que nunca falla en los falsos profetas, y es que generalmente las enseñanzas de los falsos profetas tienden a ser enseñanzas sensacionalistas.
Hace unos sábados atrás hablábamos acerca de esto, de este término del sensacionalismo en la escatología. El sensacionalismo es darle un tinte de amarillismo a los eventos del fin. Es tratar de capturar el morbo de la gente. Es traer revelaciones nuevas, cosas que la gente nunca ha escuchado, porque si es algo novedoso, si es una nueva luz, eso va a ser atractivo, eso va a intrigar a las personas. Por ejemplo, si de repente aparece alguien hablando acerca del chip y del COVID-19, la relación que hay entre estas dos cosas, dígame, ¿a poco eso no le va a crear un interés a la gente? ¿No le va a crear eso un morbo a la gente? O si alguien se pone a hablar acerca de la relación que hay entre la iglesia adventista y ciertas sectas, ahorita hay cantidad de videos donde relacionan a la iglesia adventista con la masonería, lo que la masonería le heredó a la iglesia adventista. Y son temas que crean sensación en la gente. O si alguien habla acerca de los 7 misterios ocultos que tiene el Vaticano y que la iglesia adventista no sabía. Cuando uno trae ese tipo de temas a la gente, por supuesto, o sea, por naturaleza, vas a captar la atención, los oídos de las personas. ¿Cuál es la estrategia de la mercadería de estos falsos profetas? Que capturan tu atención, te tienen en la bolsa, te convencen del mensaje y una vez que lo hacen dicen, señores, ¿verdad que este mensaje tiene que conocerlo la gente? ¿Verdad que este mensaje lo tiene que conocer la iglesia? Entonces necesitamos predicarlo, necesitamos publicarlo y para eso necesitamos recursos. Y como estos recursos que llegan a este tipo de personas, no hay una auditoría, pues obviamente ellos tienen la libertad de crecer más y más en este deseo perverso que es la avaricia y es la mercadería a costa de la sinceridad de las personas. Esa es una estrategia que trabajan mucho los falsos profetas. Y créanme, hermanos, que ahorita hay una cantidad de falsos profetas por las redes sociales que yo le voy a dar un humilde consejo y se lo digo con todo mi corazón. Si usted está siguiendo a un líder, a un pastor, a un ministro, a un hermano de la iglesia que trae algún tipo de mensaje que a usted le genera cierta novedad, intriga, sospecha, mi humilde consejo es siempre pídale consejo a su pastor. Siempre investigue un poquito más acerca de determinado individuo con su pastor, porque su pastor siempre va a tener un contexto más amplio en realidad de un líder o de un profeta que a veces uno desconoce. ¿Por qué le digo que se acerque siempre con su pastor? Porque su pastor siempre va a desear el bien para usted y lo va a hacer desde la sinceridad. Así que es imposible a veces estar estudiando en la iglesia tantas enseñanzas, tantas doctrinas, tantas herejías que circulan en los medios sociales. Por eso usted tiene que acercarse con su pastor y dejarse pastorear por su pastor, porque su pastor siempre va a procurar el bien espiritual para usted. Se lo puedo asegurar y por eso digo, es un humilde consejo. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo capítulo número 7. Mateo capítulo número 7, versículo 15. Mateo capítulo número 7, versículo 15. Dice Mateo 7:15 en adelante, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Noten ustedes que lo que hace aquí Jesús es comparar las enseñanzas del profeta o de un falso profeta, relacionarlos con un aspecto agrícola. Y me refiero en el sentido de que cuando la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, quiere decir que para que un árbol dé fruto necesita un tiempo, necesita un periodo, necesita un proceso. No siempre vamos a tener nosotros la facultad, aún conociendo la palabra de Dios, de poder estar emitiendo juicios en todas las enseñanzas de cualquier pastor, de cualquier hermano. Es imposible siempre emitir un juicio sobre una doctrina. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengamos tiempo, porque puede ser que necesitamos estudiar un poquito más, no sé. A lo que voy es que no podemos siempre estar emitiendo juicios sobre todas las enseñanzas. Pero cuando usted duda de alguien o cuando usted considera que cierto tipo de enseñanza puede quizá no estar bien pesada en el contexto de la palabra de Dios, el punto aquí es: espere un poquito, tenga un poco de paciencia, porque esto es solamente un asunto de tiempo. Por sus frutos los conoceréis, y a su tiempo Dios revelará quién es un verdadero profeta. En el libro de Jeremías, no necesita buscarlo, pero le cuento esta historia, es muy interesante. En el libro de Jeremías capítulo 28 hay un episodio interesantísimo. Resulta que llegó Nabucodonosor con todas sus fuerzas a Judá y se llevó cierto sector del pueblo. Y cuando Nabucodonosor se lleva a la gente y se lleva los vasos santos de la casa de Jehová, Jeremías, el profeta de Dios, decide tener una reunión con todo el pueblo, es decir, con los que han quedado y con todos los sacerdotes. Y tienen una convocación, y cuando están en medio de la convocación aparece en el escenario un profeta llamado Ananías. Así que noten, la imagen es esta: está todo el pueblo reunido, están los sacerdotes de Jehová, está el profeta Jeremías. Jeremías está dando instrucciones, está dando indicaciones, están haciendo oraciones, y en eso irrumpe el profeta Ananías y le dice, delante de todo el pueblo, le dice a Jeremías, le dice: Jeremías, Jehová me ha dicho que los vasos santos de la casa de Jehová que se llevó Nabucodonosor, en 2 años esos vasos van a regresar otra vez al templo, a Jerusalén, juntamente con la gente. Cuando Jeremías, el profeta de Dios, escucha esa profecía de que los vasos santos de Jehová van a regresar en 2 años, Jeremías le dice a Ananías: amén. Que así sea y que se cumpla la palabra que has proferido de tus labios. Pero en eso, Jeremías reflexiona y piensa y dice: a ver, a mí Jehová me dijo que el pueblo de Judá iba a estar esclavo en Babilonia 70 años. Y ahora resulta que vino este profeta enviado por Jehová y nos ha dicho a todo el pueblo que el pueblo va a regresar en 2 años. Además, le surge otra curiosidad a Jeremías y dice: los profetas que eran anteriores a mí no venían a predicar tiempos de paz,
venían a predecir tiempos de guerra, tiempos de aflicción. Y mientras Jeremías está haciendo estas reflexiones, en eso llega Jehová y le dice a Jeremías: Jeremías, regrésate y ve a confrontar a Ananías. Y en primer lugar, dile a Ananías, delante de todo el pueblo, que yo, Jehová, no lo mandé. Y quiero que lo retes y le digas que la profecía que se cumpla primero, esa va a revelar quién es el profeta de Jehová. Así que se regresa a Jeremías y le dice Jeremías a Ananías: Ananías, el Señor Jehová me ha dicho que Él no te mandó, y que la profecía que se cumpla primero entre nosotros dos, esa profecía va a revelar quién es el verdadero profeta. De modo que Jeremías le dice a Ananías: tú me has dicho que los vasos santos de Jehová van a regresar en 2 años al templo de Jerusalén, pero ahora yo te digo a ti que en este mismo año tú vas a morir. Y la historia narra en el capítulo 28 de Jeremías, en el último versículo, dice la Biblia que Ananías 2 meses después murió. Y se reveló quién era el verdadero profeta. Así que, hermanos, no siempre vamos a tener la fórmula para identificar a un falso profeta tan pronto. Requiere un tiempo, requiere un proceso, requiere que ese profeta podamos ver sus frutos, y entonces el mismo Dios revelará quién está de su parte. Yo quiero invitarles, hermanos, esta noche para que podamos ser más asiduos en el estudio de las Escrituras. Hoy hay mucha gente que está siendo engañada por estos impostores, por estos evangelistas, por estos varones de Dios que lo único que pretenden es la avaricia. Crecer a costa de la sinceridad de las personas. Pero eso está pasando porque hay mucha ignorancia de las Escrituras. Por eso dice el conflicto de los siglos que los únicos que saldrán victoriosos en el último y gran conflicto serán aquellos que hayan fortalecido sus vidas todos los días con las verdades de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, pon tu Espíritu en nosotros para que podamos tener amor y pasión por el estudio de las Escrituras. Te ruego, Señor, que tu Espíritu abra nuestros ojos, que puedas ayudarnos a salir del letargo espiritual en el cual estamos y podamos tener una nueva visión de Jesús, para que todos los días podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento por medio de este sagrado libro. Bendice a todos mis hermanos que nos están viendo y siguen esta transmisión. Que tu Espíritu Santo sea con ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.